No, si mañana te seguís poniéndote así. Uy.
Hola, buenas noches. Buenas tardes, no sé. ¿Qué tal? Buenas Hola, noches. Hola, ¿Está bien? ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien. ¿Vos? Bien, bien. ¿Estudiando? Sí. Lo que se puede, ¿no? Que se Ayer, puede. ayer estuve en la facultad porque tuve que ir a tomar examen de historia constitucional, esencial. Así que bueno, ¿Y? hace tiempo que no iba. Nada, es una alegría siempre estar. Bueno, sí. Bueno, volver. Eh, Así que estuvimos ahí un rato en un aula espacioso tomando examen. Genial. Mucha Así que ¿Así va a ya. ser gente. el examen? ¿Así va a ser el examen de humanos? Y el examen de humanos va a ser presencial porque lo dispuso la facultad y va a ser escrito también, sí. Mm. No sabemos, yo por lo pronto, no sé. Igual es un escrito, son generalmente, no sé qué cantidad de preguntas. Complicados. El doctor Jiménez, no, siempre trabajamos sobre los temas que vamos dando en las clases y eso. Así que. Pero bueno, es largo, ¿vieron? Eso sí, siempre aclaro lo mismo. Hay que leer bastante y tengan cuidado porque parece sobre todo las primeras bolillas que son un poco medio, este, ¿cómo decirla? No muy concretas, un poco voladas, ¿sí? Pero bueno, nada, hay que focalizar en el material porque siempre es, digamos, se preguntan cuestiones de esas, de la primera, de la bolilla 1, 2 y 3, digamos, eh, que están referenciadas en la bibliografía y que son más concretas, digamos. Si bien parece que siempre hablábamos un poco de la dignidad, de la universalidad, bueno, pero hay que tratar de esos conceptos tenerlos bien aprendidos, ¿no? Para poder explicarlos, que a veces es difícil. Pero bueno, nada, hay que ir leyendo. Cualquier duda nos pregunta. ¿Quieren que arranquemos? Somos poquitos, pero ya estamos en hora. Sí, profe, ¿qué bolilla es hoy? La ¿O misma, qué seguimos? seguimos con las 6, sí. Con las 6. Vimos poquito. eh, es una La, bolilla. Sí, decime. la evaluación es hasta la unidad 6 o hasta las 7. No hasta las 6. Hasta las 6. Gracias, profe. La 7 es libertad. A ver, lo tengo acá, sí. A ver, me generaste la duda, pero no. Siempre es hasta las 6. A ver. Sí, entiendo que sí, que es hasta las 6. Sí. Sí, Gracias, sí. profe. No, de nada. Bueno, vamos a continuar con la presentación que teníamos el otro día. Por acá, vamos a ir por acá y vamos a ir trabajando algunos de los temas que estaban pendientes. Es reciente, esto ya lo habíamos visto. ¿Se acuerdan? Uso de la fuerza, letal. Bueno, habíamos trabajado por arriba la desaparición forzada de personas, que hay mucho más, digamos, para trabajar, que van a ver algo de esto en la bolilla 4, y ahí Pablo pregunta qué unidad. Seguimos con la unidad 6, Pablo. Ahora, hasta que terminen mis clases, vamos a ir todo por la unidad 6. El punto que vimos la clase pasada fue el derecho a la vida, pero el derecho a la vida, si ustedes tienen el programa por ahí, fíjense que es largo y vamos a terminar de completarlo. Vamos a terminar de completarlo hoy, vamos a pasar al derecho a la integridad personal, que es el segundo punto. Bueno, esto lo habíamos visto, contexto de cárceles también, ahora igual lo vamos a volver a ver porque tiene que ver con el derecho a la integridad personal también.
el derecho a la vida digna, que era un concepto un poco más ampliado que estaba trabajando la Corte Interamericana, relación con el artículo 26, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que también la Corte ahora está trabajando fuertemente en la relación de los derechos, digamos, de primera generación, como el derecho a la vida, con los derechos económicos, sociales y culturales que menciona la Convención en el artículo 26. Habíamos hablado de la idea que surge también de las últimas intervenciones de la Corte del proyecto a la vida, y acá sí, pasamos a algo que todavía no habíamos visto, que es la cuestión, digamos, de la protección de la vida en relación a cuestiones, digamos, como pueden ser la eutanasia y el suicidio. Primero vamos a ver el suicidio, que es lo más, en principio, lo más claro, ¿sí? Porque el primer código penal de la Argentina, que fue el código que redactó Carlos Tejedor, que fue el primer profesor de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires allá por 1860. El código lo redactó con posterioridad, lo redactó en realidad en 1863 lo comienza a redactar por encargo de Bartolomé Mitre, y va a ser el primer código que rija en nuestro país, el primer código penal que rija en nuestro país. Bueno, y ese código, y esto yo la verdad que no lo sabía, lo aprendí cuando estaba preparando esta clase, así que fíjense que siempre podemos aprender cosas, siempre vamos aprendiendo cosas. Ese código obviamente no puede penalizar a quien se suicida, porque se supone que ya obviamente se privó de la vida. Sin embargo, traía sanciones civiles, ¿sí? Para, de alguna manera, con posterioridad a la muerte de esa persona, aplicarle algún tipo de sanción. La sanción básicamente era que las disposiciones de última voluntad que esa persona se había dejado, disposiciones de última voluntad, no iban a ser tenidas en cuenta, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ustedes por ahí tienen presente que el suicidio, digamos, en la tradición católica, apostólica y romana, es un acto condenable, ¿no? Se supone que aquella persona que se priva de su propia vida, en principio, y estoy siendo muy básico porque tampoco me alcanzan tanto mis conocimientos de religión, digamos, pero en principio no iría al paraíso, ¿no? No tendría las puertas del paraíso o de la vida eterna abiertas, precisamente porque la religión lo consideraba un pecado. Y de hecho no eran enterrados en los cementerios, donde sí, en los cementerios, digamos, habilitados, que eran los que tenían en general las diferentes parroquias de las iglesias católicas, no podían ser enterrados, como se llamaba, en Camposanto, ¿no? Camposanto eran los cementerios que administraban las iglesias. Así que bueno, digamos, está claro que nosotros traíamos esa tradición muy fuertemente impregnada, claro, en la constitución de nuestra idea de nación en esa época, y por eso este primer Código Penal traía esta sanción. Luego, el Código Penal adoptado en 1921 ya obviamente no penaliza, obviamente que no trae ninguna sanción con posterioridad a la muerte de aquella persona que se suicida, ni penaliza tampoco la tentativa, ¿sí? Porque puede ser que una persona intente suicidarse, por algún motivo ajeno a su voluntad no lo logre. Bueno, en ese caso tampoco esa persona era penalizada, se suponía que bastante sufrimiento ya podía tener con el acto que había realizado, con las consecuencias que podían quedar de este acto, como para imponerle una pena, ¿sí? Y por eso, de alguna manera, digamos, la doctrina constitucional argentina lo considera como un acto privado en los términos del artículo 19. Recuerdan el artículo 19, ¿no? Las acciones privadas de los hombres que no ofenden a la moral pública, a la moral y a la
Sí, que no ofenden, perdón, a la moral pública, quedan por fuera de las facultades, quedan exentas de las facultades de los magistrados. Ah, perdón, y que no perjudican a un tercero, me estoy olvidando de la parte más importante. ¿Sí? Se supone en principio que obviamente esta acción es un perjuicio a la propia persona. Por eso está considerado así, y la idea de que es parte del plan de vida de una persona refiere mucho a los fallos, sobre todo que la Corte ya en democracia, la Corte Suprema de Justicia, ya en democracia ha referido en varias cuestiones que tienen que ver con el artículo 19, donde se separa de ese Estado paternalista, que es una forma de Estado que estuvo muy presente en nuestra historia, fundamentalmente en el siglo XX, por la idea que las dictaduras tenían, ¿no? de que el Estado debía guiar a las personas como personas occidentales y cristianas, ¿no? Como decía algún algún latiguillo que se usaba mucho, lamentablemente, en las épocas de las últimas dictaduras. Entonces, en ese caso, la Corte se separa de esas nociones de Estado paternalista y dice, bueno, si una persona elige o digamos, toma esa determinación, ninguna consecuencia puede haber. Ahora, no es lo mismo con quien instiga el suicidio. Fíjense, ahí está el artículo 83 del Código Penal, que no sé si alguno ya habrá llegado a Penal 2, o cuando anden por Penal 2 lo van a estudiar obviamente mucho más en detalle, pero básicamente sí puede ser penalizado la instigación al suicidio. Fíjense, ahí, aunque el suicidio hubiese sido tentado, solo tentado, o hubiese sido consumado efectivamente, que se produzca el resultado muerte en la persona que lo haga, el instigador puede sufrir la pena de prisión, ¿sí? De 1 a 4 años. ¿Y esto por qué? Bueno, porque está, obviamente, se supone que acá sí se está afectando el derecho a la vida que tiene una persona, ¿sí? Se supone que la idea recuerden ustedes que siempre estamos en el ámbito de los derechos humanos y analizando el derecho a la vida, ¿no? Entonces, se supone que aquí sí hay un derecho a la vida que tiene el potencial suicida, y si alguien lo instiga, obviamente está de alguna manera en forma arbitraria violando ese derecho, ¿sí? Lo que hay que hacer con una persona que intenta o que tiene la intención de suicidarse es en principio tratar de ayudarlo para preservar ese derecho a la vida que se posee. Entonces, esta es la situación con respecto al suicidio. Y después tenemos la otra situación, que en algún caso se emparenta, lo vamos a ver acá, con lo que se conoce como la práctica de la eutanasia, ¿no? Es decir, aquellas prácticas que pueden matar o ayudar a morir a alguna persona, en general cuando sufren de alguna dolencia. No sé si alguien, es una película ya, bueno, yo he visto películas mucho más viejas, digo, es una película ya vieja, debe tener 10, quizá 12 años, esa película española, Mar Adentro, que trata sobre un caso real, y aborda este tema de una manera más que interesante, digamos, ¿no? Fíjense que ahí ganó no sé si fue nominado o ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, me parece que lo ganó finalmente, sí. Ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera en ese momento. Bueno, realmente es muy interesante el planteo que se hace en esa película con respecto a la eutanasia. Una definición, digamos, básicamente es ayudar a alguien a morir, muy básica la estoy diciendo, pero fíjense, ahí están los 3 tipos. Eutanasia pasiva, ¿sí? Cuando a una persona a los cuales se le está haciendo un tratamiento médico para prolongar su vida, se eliminan los sustentos médicos precisamente para prolongarlo, ¿no? O sea, se deja de realizar algún tratamiento necesario para que esa persona
pueda seguir con vida. ¿Vamos bien hasta ahora? Si tienen alguna pregunta, ustedes me cortan y... Profe, esto Sí. tiene relación con la muerte digna, ¿cierto? Sí, claro. Ahora vamos a ver eso. Sí. Me cortan y me preguntan, no hay problema, o intervienen, porque hay mucho caso acá. Bueno, la eutanasia activa directa, que esto es lo que podríamos nosotros considerar como suicidio asistido o ayuda al suicidio, digamos, ¿no? Que es suministrar al paciente una medicación que produce la muerte, ¿sí? Es decir, por eso hablamos de suicidio asistido. En este caso, fíjense, para nuestro sistema, ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad, para nuestro sistema jurídico no sería compatible esto con la protección al derecho a la vida. Y luego tenemos la eutanasia activa e indirecta, que es suministrar al paciente medicación que alivia las dolencias, pero que puede causar la muerte. Y acá podría ser esta práctica compatible con el derecho a la dignidad, como en el primer caso. ¿Por qué? Porque si bien ese suministro de sustancias médicas podrían, en el estado que está el paciente, llegar a causar la muerte, lo que hace es aliviarle los dolores o los sufrimientos que pueda estar padeciendo en esa enfermedad, y por lo tanto ahí hay una especie de balance, ¿no? Cuando vieron jerarquía de derechos, seguramente esto lo vieron con Soraya, cuando se plantea qué derecho puede estar por sobre otro. Bueno, muchos autores, muchas digamos, estudiosos de estos temas, ponen al derecho de la dignidad por sobre el derecho a la vida en estos términos, ¿no? Y efectivamente esto de alguna manera ha sido así también por bastante tiempo, porque se entiende que hay procedimientos médicos que una persona con, obviamente, lo que hoy conocemos como lo que se denomina consentimiento informado, digamos, que es producto del desarrollo de la bioética, digamos, como disciplina interdisciplinaria en el mundo y en Argentina, pero que tuvo un fuerte desarrollo a partir de los años 80, 90 del siglo pasado, y obviamente hasta hoy, digamos, donde estos temas se discutían mucho más fuertemente, no es que hoy no se discutan, digo, en el sentido de que no estaba tan claro hasta qué momento una persona podía desistir de un tratamiento médico que le prolongaba la vida, pero que le causaba digamos, una afección a su dignidad como persona, ¿no? En Argentina, yo no quise poner tampoco muchos casos para no volverlos locos, pero en Argentina hubo muchísimos casos donde, por ejemplo, las personas tenían que recurrir a una acción de amparo, digamos, ¿no? Digamos, el proceso constitucional para proteger derechos humanos fundamental en nuestro sistema, que aparte ustedes lo van a estudiar específicamente en la segunda parte. Digo, una acción de amparo para solicitarle a los médicos o a quien estaba a cargo de sus tratamientos médicos que no le realicen, por ejemplo, determinada práctica. Por ejemplo, hay muchos casos de pacientes diabéticos, ¿sí?, que terminan haciendo, yo lo voy a decir, no sé si es el término médico adecuado, que terminan haciendo gangrenas en miembros, sobre todo en miembros inferiores, ¿sí? Y que para que no se extienda la dolencia y ponga en riesgo la vida, muchas veces se le amputaban los miembros, ¿no? Y bueno, hubo muchas personas que en su momento lo que hacían era solicitar un derecho de amparo para que no se les realizara esa práctica, y si tenían que morir, que los dejaran morir sin hacer ese tratamiento, obviamente que era muy invasivo, que afectaba calidad, dignidad de vida, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ahí ¿por qué se solicitaba una acción de amparo o que interviniera un juez para que autorizara esa práctica? Bueno, porque los médicos estaban obligados a hacer lo necesario para salvar la vida del paciente, ¿no? Entonces, acá vamos a lo que dice Ivana, lo de
la muerte digna, ¿no? Creo que es por ahí, Ivana, que ibas. Es uno de los casos, ¿no? Romina, profe. Ah, Romina, perdón, me confundí. No sé si ibas por ahí o por algún otro caso. Ahora vamos a ver Claro, sí, algo sí. más. Sí, sí, porque por ahí la persona quería realmente no seguir sufriendo, teniendo esas dolencias, entonces apelaba a la muerte digna, que a veces Exacto, se pone encima la dignidad por encima de lo que sería la vida, como decía. exacto, exacto. Lo que pasa es que ahora, por suerte, ahora vamos a ver por qué. Fíjense, con la modificación, primero con la ley del paciente y después con la modificación del Código Civil y Comercial, eh, y aparte porque se había generado ya una jurisprudencia bastante conforme, ya no es necesario interponer ninguna medida judicial para que un juez autorice o no autorice los médicos. Entonces, fíjense qué pasa con lo que se conoce como las directivas médicas anticipadas. Vamos a ir al artículo 60 del Código Civil, que es, digamos, lo que nos rige hoy, si bien tiene algunas similitudes con lo que plantea la ley 26.529. Fíjense, una persona plenamente capaz puede anticipar directivas y conferir mandato respecto de su salud y en previsión de su propia incapacidad. Y puede también designar a la persona o personas que han de expresar el consentimiento para los actos médicos y para ejercer su curatela. ¿Sí? Las directivas que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas se tienen por no escritas. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Alcanzan a dimensionar un poquito la cuestión? No, se durmieron. No entendí la pregunta. Ah, si enfocan cuál es la cuestión que, digamos, de alguna manera, son varias cuestiones, pero lo que tiene que ver con lo que estamos hablando, que plantea el artículo 60 del Código Civil. Básicamente, uno pensando en que el día de mañana podría quedar incapacitado y no tener la conciencia suficiente para, obviamente, en ese momento impartir una directiva médica con respecto a lo que uno desea, ¿sí?, de sus propios tratamientos médicos, puede o conferirlas por adelantado o puede designar una persona que exprese ese consentimiento. ¿Sí? Esto es muy relevante porque lo que sucede generalmente es que en el momento en que una persona está incapacitada, digamos, pongámosle, conectada a un respirador automático sin conciencia o cualquier otro tratamiento que le, digamos, artificial, obviamente, ¿no? Es artificial, cualquier otro tratamiento, digo, que le alarga la vida, ¿quién va a decidir en ese caso? ¿Quién puede decidir por ella si se le va a continuar o no dando ese tratamiento? El problema es que hasta el 2015, digamos, no estaba regulada la cuestión en el Código Civil. Ahora sí. Entonces, eso también es muy importante porque una persona puede designar y expresar su consentimiento para estos casos, ¿no? Pero fíjense. Me queda una duda. Sí. O sea, en el artículo 60, ¿no? Está cómo la persona, digamos, puede, o sea, qué tipo de directivas puede dar a los profesionales, pero no está regulado como eutanasia. No, fíjate, eso ahí, exacto. Claro. Ahí está bien lo que vos decís. Fíjate que inclusive en el caso de que dejara directivas en ese caso, para pensar en la eutanasia activa, ¿sí? No se tendrán por no escritas, o sea que claramente no está regulada la eutanasia, ¿sí? Lo que sí está regulada, o lo que sí podría aceptarse, como se acepta en un paciente consciente que puede dar sus directivas, es la eutanasia pasiva directa, es decir, que le dejen de realizar algún tratamiento
invasivo que afecte su dignidad que sea necesario para mantenerlo con vida. ¿Sí? ¿Vamos Profe, ¿y bien usted hasta qué ahí? opina? Sí, ¿usted qué opina de la eutanasia? Bueno, antes de lo que yo opine, te voy a comentar acá. Fíjate que en algunos países el suicidio asistido se encuentra regulado, de diferentes maneras, ¿sí? Hay, incluso en algunos estados norteamericanos también, lo que pasa que acá hay, obviamente que tendríamos que hacer un estudio mucho más exhaustivo, ¿sí? Hay diferentes regulaciones, pero no es tan extraño en Países Bajos, Bélgica o Luxemburgo, por ejemplo, que tienen otro tipo de tradición incluso religiosa. No es tan extraño que esté regulado. Sí, en España. Y en España, el caso que se habla en la película Mar Adentro, de alguna manera ha generado una conciencia. Digo que es extraño en España porque ellos obviamente que tienen una tradición católica, apostólica romana, incluso más fuerte que la nuestra en estos momentos. Y sin embargo, han regulado la posibilidad del suicidio asistido, ciertamente, obviamente, en algunas condiciones. Bueno, no es que, digamos, no es algo que obviamente la legislación lo va a tomar a la ligera, pero siempre que existan, digamos, determinados consentimientos informados, determinadas situaciones, etcétera, etcétera, no es una práctica ilegal. Y en Colombia hay una regulación porque ellos tenían una figura que era el homicidio por, ay, se me fue la palabra, como diciendo, ay, perdón, se me escapó el término, el homicidio por piedad, ¿sí? Que era también cuando una persona, digamos, le causaba la muerte a otra porque su situación o era terminal o estaba sufriendo una grave enfermedad, etcétera, etcétera. Pero lo tenían, fíjate, lo tenían dentro del Código Penal y obviamente era una práctica penalizada, ¿no? Y en ese caso, la Corte Constitucional de Colombia, no me acuerdo bien ahora el año, declaró la inconstitucionalidad de esta figura, y por eso Colombia es el único país latinoamericano que tiene regulado el suicidio asistido. Igual dicen, digamos, los que han estudiado el tema, que con algunos baches legales, así que tomémosle como información general, no es que lo vayamos a desarrollar mucho. Ahora, ¿qué sucede, Rocío? No me escapo tu pregunta. ¿Qué es lo que sucede hoy en nuestro país, en Argentina? No tenemos una figura de homicidio atenuado, por lo tanto, el que causare la muerte tendrá una pena de entre 8 a 25 años, el artículo 89 del Código Penal, ¿no? Es un homicidio simple, lo que se conoce como homicidio simple. Así que estamos, digamos, parados en un extremo con respecto a lo que sería la eutanasia activa, en un extremo claro, ¿no? En nuestro país está regulado. Y ahora me preguntas qué pensaba yo personalmente. Yo soy más de la idea de aceptar ciertas regulaciones como las que tienen algunos de estos países, habría que estudiarla en detalle, ciertas regulaciones donde bajo determinadas condiciones un paciente podría optar por un suicidio asistido, ¿no? Como el que, insisto, disculpen con la insistencia, pero es muy claro el ejemplo con lo que sucede en la película Mar Adentro. Es el caso, se los cuento, es el caso de una persona que queda parapléjica, ¿sí? Y que en realidad no necesita digamos, ningún artefacto de alguna manera para poder seguir viviendo, porque puede respirar, lo que sí obviamente necesita atención médica permanente, porque para mantener el cuerpo que está totalmente inmovilizado, obviamente para asearlo, para mantenerlo sin llagas, sin escaras, etcétera, etcétera.
y depende obviamente para todo de otras personas. Entonces en ese caso el señor hace una larga, digamos, batalla legal por aceptar que encima no se puede suicidar él precisamente porque está parapléjico, ¿sí? Digamos, porque lo ayuden a morir, y bueno, no lo logra, y finalmente el caso incluso tiene una resonancia nacional muy importante, y finalmente, bueno, una enfermera le da la asistencia para que pueda morir, y claramente va a ser luego juzgada, ¿no? Sería un caso parecido a lo que pasaría acá. ¿Se entiende? Sí, profe. Yo creo que en esos casos, en lo personal, optaría por una regulación que permitiera la asistencia al suicidio o la eutanasia activa, como querramos denominarla, ¿sí? No sé si en un caso pleno, digamos. Sí. O sea, como que en verdad, creo que yo pienso lo mismo, porque en verdad sí sucede la eutanasia. Lo que pasa es que no está regulado. También es cierto eso. También es cierto eso. Sí, sí. Claro. Estoy hablando de Argentina, Sí. ¿no? Sí, sí. También eso es cierto, sí. E igual es más, yo creo que está más al límite de la eutanasia pasiva que de la activa. Pero bueno. Porque activa, ¿qué sería? Ya lo vimos recién, ¿no? Pero para refrescar, es que lo pide la persona. Activa sería directamente. O sea, lo voy a decir en potencial. La administra, Exacto. bueno, no lo digo en potencial, la administra morfina. Suministra Sí. una medicación para Es muy común. la activa, la pasiva con La pasiva necesita, por ejemplo, un respirador y lo apagamos. ok. El paciente va a respirar hasta que naturalmente pueda, y cuando no pueda más, fallece. Bueno, y les cuento, si quieren, es apasionante la discusión, les digo. Es más, estaría, a mí que me gusta el cine debate, estaría para primero ver la película y después debatir los temas, pero bueno, no podemos hacer todo. O si no, cuando se reciban y hagan un posgrado sobre estos temas, ahí sí que bueno, lo van a poder trabajar. La Corte Suprema tuvo un caso muy interesante en el 2015, donde tuvo que decidir, digamos, voy a decirlo así muy brutalmente, la desconexión de un paciente que hacía 20 años le prolongaban artificialmente la vida, ¿no? Como dice ahí. El caso se venía discutiendo, era de la provincia de Neuquén, y finalmente la Corte, el Tribunal Superior de Neuquén había entendido que no se lo podía desconectar porque en su momento el paciente no había esto es previo a la sanción del Código Civil igual, ¿no? Pero en su momento el paciente no había expresado su voluntad, ¿sí? De qué pudiera suceder en el caso que quedara, como había sucedido, en el caso de que quedara incapacitado, y por lo tanto, digamos, la justicia neuquina había entendido que no se podía proceder a desconectar al paciente porque no podían tener en claro que hubiera dado que hubiera prestado su consentimiento, ¿no? Finalmente, la Corte acepta que el consentimiento lo presten sus hermanas, firmando una declaración jurada donde indican que efectivamente ellas habían en su momento, digamos, MAD, porque ahí es D, porque es el apellido, pero MAD había expresado su voluntad de que no estuviera en esta situación prolongada si en algún momento pasara algo, ¿no? Bueno, entonces la Corte aceptó que un tercero, obviamente con relación estrecha con el paciente, manifestara que la voluntad del paciente había sido esa
cuando estaba consciente, ¿sí? Esto, como ustedes verán, es bastante discutible, pero bueno, había de alguna manera, la Corte lo que hace es privilegiar la dignidad de MAD y obviamente una prueba de credibilidad con respecto a lo que decían sus parientes más próximos, ¿no? Pero lo que es interesante, entre muchas de las cosas que dice la Corte en el fallo, es esto que les puse yo acá. Fíjense, la Corte consideró que cesar con el soporte vital o solicitar que se cese con ese soporte vital artificial, obviamente, no era una práctica eutanásica vedada por la ley, sino que era una abstención terapéutica que sí se encuentra permitida, es decir, la eutanasia pasiva sería en este caso, ¿no? Dejar de suministrar un tratamiento al paciente que lo necesita para poder prolongar su vida. Y acá, fíjense, en el punto B dice que la ley autoriza solicitar el cese de la hidratación y alimentación artificial, ¿sí?, como tratamiento médico, y cita, bueno, obviamente los comités de bioética que siempre en estos casos intervienen, ¿no? Pero cita, fíjense, el caso Lambert versus Francia, que es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que había tratado una cuestión parecida con respecto a si se afectaba el derecho a la vida o no en estos casos, obviamente que había decidido lo mismo que va a decidir acá la Corte, y la jurisprudencia también de otros tribunales como Estados Unidos, Italia, Francia, Reino Unido, ¿sí? O sea que en realidad siguen más o menos una tradición jurídica bastante arraigada, ¿no? Y finalmente, bueno, hablan con respecto a la cuestión de los derechos de MAD y la posibilidad de la plena autodeterminación. Fíjense, dice, bueno, es indiscutible que MAD es una persona en sentido pleno, que tienen que ser respetados sus derechos fundamentales, y le quieren respetar ese derecho a la autodeterminación de decidir sobre las prestaciones de salud que fueran necesarias o no. Bueno, acá es donde la Corte acepta, ¿sí?, los testimonios de las hermanas para dar cuenta de esa autodeterminación que MAD, obviamente en el caso que estaba, no podía prestar. Lo interesante del caso es que no se llegó a efectivizar el fallo de la Corte, porque estas son las cuestiones que a mí particularmente, que no soy tan creyente, nos hacen pensar en cómo son las situaciones, porque yo no recuerdo si fue unos días, pero como les dijera, 2 o 3 o 5 días antes, o 5 días después de que se dictara el fallo, MAD falleció naturalmente, ¿sí?, estando aún con este tratamiento médico. Pero bueno, es sin duda uno de los antecedentes más recientes y que más interesante pone la cuestión en nuestra doctrina. Con esto terminaríamos por mí el punto, ¿sí? Reproducción asistida, aspectos legales y bioéticos, no lo vamos a tratar. La autonomía de la voluntad del paciente, de alguna manera, lo estamos viendo con esto que mencionamos, ¿sí? Bueno, casos jurisprudenciales, la ley de derechos del paciente, muerte digna, los experimentos médicos y científicos. Bueno, eso yo no lo mencioné, es también un tema que aparece regulado en el Código Civil, digamos, con respecto a entre las cuestiones que están fuera del comercio, por llamarlo así, o que no son disponibles para las personas, son su posibilidad de utilizar su propio cuerpo, y la cuestión de los tratamientos médicos o experimentos médicos como un intercambio comercial, etcétera, etcétera. Pero eso lo van a ver, lo deben haber visto en Civil 1 ya.
igual siempre se vuelve sobre eso. Así que en principio nada, saber que hay una regulación bastante adecuada a estos tiempos en el Código Civil y Comercial, y con esto por lo menos daríamos por terminado el primer punto. ¿Sí? Nos quedó hablar de la eugenesia, pero bueno, tampoco me quiero extender. La eugenesia, bueno, es una práctica médica también en general condenada internacionalmente, pero tiene que ver mucho también con el derecho a la integridad personal que también vamos a ver ahora. ¿Les parece que sigamos un cachito más? Profe, te hago una consulta. Sí. Viste que acá en este punto está también lo del aborto. Sí. Según el Código Civil y Comercial, la existencia de la vida comienza con la concepción. Ahora, Sí. con el tema de que el aborto ya puede concretarse, ¿cómo lo tomamos? Lo tomamos como una regulación, digamos, del derecho a la vida, en tanto que no es un derecho absoluto. Como puede haber pacientes que opten por la muerte digna, en este caso puede haber está la posibilidad, obviamente, de que la madre, dentro de las 14 semanas que indica la ley de interrupción voluntaria, opte por no continuar con esa gestación. Es nada más que eso, no. Después les voy a poner un video, la verdad que no tuve tiempo de hacerlo, les voy a poner un video en la plataforma sobre este tema, el tema del aborto, digamos, donde Fabián Salvioli explica mucho mejor que yo, obviamente, esto que te estoy diciendo. ¿En qué sentido lo explica? Es justo cuando están discutiendo en el Congreso el proyecto de ley, y él en 7-8 minutos básicamente baja los estándares de los órganos internacionales, ¿sí? Sobre todo del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Corte Interamericana, y básicamente explica esto, digamos, ¿no? Que se puede proteger ese derecho de la Constitución, y eso no opta a que en determinadas condiciones un Estado autorice la interrupción voluntaria. Entre otras cosas que explica, ¿no? Con respecto al derecho internacional de los derechos humanos y la cuestión del aborto. Pero más o menos es esa la cuestión, digamos. No son incompatibles. ¿Estamos? Profe, yo tengo dos consultas, pero no sé si hacerlas ahora o al final. Y hacerlas ahora, dale. Una es con respecto al parcial, digamos. Jiménez dijo que van a hacer 4 preguntas. ¿Qué van a hacer? Bien. ¿4 preguntas de desarrollo tradicionales o van a ser como, no sé, como que los trabajos prácticos tenemos que argumentar, y las clases en general, tanto la suya y los demás profes, también se abren debates, hay mucha también argumentación? Entonces, mi consulta era si va a ser tradicional o si va a tener algo también, digamos, para... La verdad que no te sé decir, Ivana, te soy sincero. En general, sí, hay que argumentar a partir del conocimiento de las normas, ¿no? De las normas, obviamente, constitucionales y de los tratados internacionales. Pero la verdad que pueden tomar diferentes formas las preguntas. A mí, por ejemplo, no digo que esto vaya a ser así, pero a mí me gusta plantearles algún caso, ¿no? Para resolver. Digo, esto lo hacíamos incluso cuando yo lo hacía cuando era múltiple choice, era más fácil porque ahí había opciones. No digo que esto vaya a ser así, pero Para mí es igual una forma... tradicional, pero estaría re bueno que fuera así, porque de hecho toda la cursada es como más de argumentación. Igual entiendo que toda la parte teórica de contenido es un montón. Es un montón, sí. Un montón, pero bueno.
Pero igual, mira, hablemoslo más adelante, Ivana, porque te soy sincero, todavía nosotros tampoco hemos tenido una, digamos, no nos lo hemos planteado todavía qué vamos a preguntar o qué tipo de preguntas van a hacer. Lo que sí está claro que en general no nos gustan las preguntas de desarrollo muy largos, digamos, ¿no? Que tengan que escribir una hoja o dos carillas. Lo que dijo Jiménez es que iban a ser 4, entonces lo que decíamos, tienes que saber mucho porque para que Mucha llegar a persona. Averigüe, profe, averigüe. vamos a respiratorio, me parece. Después tengo otra consulta Ah, que tiene que ver dale. también, se la hago, bueno, Sí, acá voy a quedar expuesta que mi ignorancia, pero prefiero hacerla ahora y no. Esta duda surgió con el último trabajo práctico, y lo googleé, pero no me quedó claro, digamos, y también lo busqué como en la bibliografía y no me, o sea, creo que se me clarificó. ya me estás asustando, voy a pensar que no lo voy a tener claro yo No, tampoco. la pregunta es muy fácil, por eso es muy burra lo que voy a preguntar. ¿Cuál No es la sé, diferencia por ahí no. entre derechos de los ciudadanos y los derechos civiles? Ah, ya entiendo. Eh, no, sí, en realidad te puedo hacer una respuesta con trampa, te podría decir ninguna, ¿sí? Pero no, hay los derechos, consideramos nosotros los derechos civiles y políticos una categoría de derechos humanos, que son los de la primera generación, ¿sí? Bien, eso lo vio Soraya, lo encontré, me costó, pero lo encontré al Pau. Bien, exacto, exacto. Los derechos civiles, ¿por qué se clasifican en civiles y políticos? Y los ponemos en la primera generación. Los derechos civiles son estos: derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de locomoción, derecho a la libertad de culto, derecho a la libertad de comercio, derecho a ejercer industria lícita, derecho a asociarse. Los consideramos civiles porque en la noción, digamos, de las revoluciones burguesas, vamos a llamarlo así, en la noción que nace del constitucionalismo, ¿sí? De los siglos XVII y XVIII, es lo que constituye una sociedad. Una sociedad se constituye de individuos libres que se asocian en un Estado, ¿sí? La idea del pacto social, ¿no? ¿Se acuerdan del contrato social? Entonces, por eso le llamamos derechos civiles, y porque tienen que ver con efectivamente lo que sucede en la sociedad civil. Y después están los derechos políticos, que también son de primera generación porque nacen en esta misma época, y que son los que suponen que, como la soberanía proviene del pueblo, esos ciudadanos que además tienen libertad de expresión, libertad de asociarse y libertad de culto, también tienen la libertad de elegir sus propias autoridades y a su vez de que los elijan en las condiciones, si cumplen con las condiciones de las reglamentaciones, ¿no? Y básicamente tienen una libertad fundante en lo político, que es la de la participación de los asuntos públicos. ¿Sí? Entonces, por eso, los derechos humanos, en este caso nosotros, son civiles y políticos por un lado, después económicos, sociales y culturales por el otro, y después los derechos que llamamos de tercera generación, o derechos, uy, eh, Incidencia colectiva. Violencia colectiva. claro, derechos colectivos, eso, perdón, no me salía la palabra sola. No le quería decir de incidencia colectiva, que es una expresión que quedó medio por ahí en el tiempo. Los derechos colectivos. ¿Estamos con eso, Ivana? Perdón, se me Bueno, había tomado y no podía poner el audio. Bien. Esto que estamos diciendo en la Constitución Nacional, que sería el artículo, bueno, debe haber varios, pero el 36. hay varios. El artículo 14 es el que trae todos estos derechos. Claro. Después tenés el artículo 17, porque la propiedad privada también se considera un derecho civil, y también de alguna manera tenés el artículo 18, que es el de las garantías judiciales. Bien. ¿Y los derechos ciudadanos?
para mí sería más amplio el concepto, integrarían esto, pero no sé. Los derechos ¿cómo? Perdón, no te entendí. Claro, porque la consulta era los derechos civiles y cuál es la diferencia con los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen todos los derechos. Claro, por eso, es como que ciudadanos integrarían estos también. Sí, lo que pasa, bueno, ahí puede haber una diferencia también. ¿Se acuerdan del concepto de universalidad? ¿Sí? Bueno, hay algunos derechos que se poseen por ser ciudadano, por ejemplo, poder votar, ¿sí? Que no los van a tener aquellos que sean extranjeros. Entonces, en ese caso, ese derecho va a ser exclusivo de una persona que tenga la ciudadanía argentina. ¿Sí? Claro, yo en el último trabajo, perdón que lo interrumpa, profe, No, dale. una de las consignas había que analizar algo y decía cuáles, no me acuerdo, pero decía libertades ciudadanas. Entonces de ahí me surgió todo este matete en la cabeza y cuando lo fui a buscar no lo encontré muy claro en la bibliografía ni en Google. Así que voy a preguntar. Está bien. No sé si te aclaré algo, por ahí te lo oscurecí más, qué sé yo. No, me orientó aparte. Por eso las denominaciones son importantes. Fíjate que la declaración francesa es las declaraciones la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Sí? Y en cambio, la Declaración Universal es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la Declaración Americana es la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Fíjate que parecería que la francesa, obviamente, por el momento en que se rige, es más limitativa, porque sí, ellos solo reconocían esos derechos a quien fuera ciudadano. Y ojo que en ese momento, en Francia, para ser ciudadano, se tenía que reunir ciertas condiciones, ¿sí? Por ejemplo, no le daban el derecho a la participación política a alguien que no tuviera, digamos, algún trabajo, algún patrimonio, algún arraigo en la comunidad. O sea, hay toda una discusión ahí. No te quiero No, pero igual entiendo. confundir, pero bueno, es un tema. Bueno, pasemos rápido, vamos a ver un cachito, aunque sea, de el derecho a la integridad personal, ¿sí? A la integridad física, psíquica y moral. Este derecho, fíjense que lo tienen también en el segundo punto del programa, dice alcance, las torturas y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, las personas privadas de la libertad en el régimen carcelario, el fin de la pena privativa de libertad, el fin como finalidad, ¿no? La finalidad de la pena privativa de la libertad, penas alternativas, bueno, su tratamiento en la Constitución Nacional, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos, definición, diferencias, contenidos. Bueno, este es un punto también podríamos hablar un montonazo, vamos a tratar de focalizarlos en algunas cuestiones. La primera es cómo está regulado, a ver, voy para atrás, perdón. ¿Qué es lo que dice nuestra Constitución sobre esto? No trae un derecho a la integridad personal como tal. Lo que sí, en el artículo 18, fíjense, luego de decir que, bueno, toda la introducción de las garantías, juez natural, garantía, derecho de defensa, etcétera, etcétera, dice, quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, esto lo habíamos visto en la clase anterior, toda especie de tormento y los azotes. Fíjense qué interesante acá, este punto, en 1853, por un lado se consideraba, había prácticas de tormentos, ¿sí? Y después estaban los azotes, o sea, los azotes no los consideraban un tormento, por eso los ponen como algo especial. Saben todo lo que es un azote, ¿no? El latigazo. Supongo que sí, claro, pero Sí, ¿cuáles sí, serían latigazo. ¿cuáles serían especies de tormentos?
De tormento, bueno, recuerden que estamos todavía fíjense, en Las Argentina. torturas. Claro, exacto. Por ejemplo, Emilio, ¿te recordás alguna de esa época? La que, doctor, buenas noches, la que los ponían, por Oh. ejemplo, los ataban de mano y el cuello lo dejaban como para... lo presionaban con eso y lo azotaban. Exacto. Eso, lo que vos decís, se denomina el cepo. Exacto, doctor, Que eso. Y la otra que me parece, si no estoy errado, es la que, por ejemplo, como que lo enterraban con la Exacto, cabeza también. afuera. También. Bueno, fíjense qué interesante lo que decís, Emilio, porque el cepo no se va a considerar un tormento en esa época. Va a ser una práctica que se continúe durante mucho tiempo en Argentina. ¿Sí? Martín Fierro, en el Martín Fierro surge la cuestión del cepo. Bueno, no quiero hacer un salto tan grande, pero hay causas, digamos, el cepo tiene otra vertiente que es el estaqueo, que es parecido nada más que sin la herramienta, en el sentido de que a una persona se la estaquea al piso, ¿sí? Durante, obviamente, horas o días para que el cuerpo se le termine agarrotando, si en el caso de que hubiera frío o calor lo sufriera, ¿sí? Bueno, no sé si recuerdan alguna práctica de esta en las últimas décadas en Argentina. Bueno, hoy les cuento, hoy por hoy se está discutiendo posibles crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes que no prescriban, por algunos estaqueos que se realizaron por parte de oficiales del ejército a los conscriptos en la Guerra de Malvinas. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque claramente es una práctica que hoy se considera tortura. ¿Sí? Las causas todavía están... la Corte Suprema creo que tiene todavía varias para pronunciarse sobre este punto. Pero lo que les quiero decir, y me vino bárbaro lo que dijo Emilio, digo, que la noción de tormento en 1853 estaba, bueno, muy ligada todavía a lo que habían sido las prácticas de tormentos de la Inquisición, que eran realmente tormentos, nada, tremendos, ¿no? En 1813 la Asamblea del año 13 prohíbe los tormentos, ya 1813, fíjense, prohíbe los tormentos y manda a quemar los instrumentos de tortura de la Inquisición. Lo que pasa que como en Buenos Aires no había tribunal de la Santa Inquisición, el tribunal estaba en Lima, en realidad lo que hacen es un acto casi simbólico donde queman algún cepo, algunas herramientas de tortura de la época, ¿no? Pero si alguno en algún momento tiene oportunidad de ir a Lima, Perú, por ejemplo, puede ir al Museo de la Santa Inquisición y ver de lo que estamos hablando, porque la verdad que es muy, muy, muy interesante. Pero vuelvo para acá. Lo que quiero decir es que en nuestro país la práctica de los tormentos ya en 1813 se prohíbe, en 1853 alcanza rango constitucional, y los azotes también, digamos, ¿no? Obviamente hoy no nos cabría duda a nosotros que el azote sería o una tortura o por lo menos una práctica inhumana y degradante. Ahora vamos a ver esas diferencias. Bueno, y lo completa diciendo que las cárceles... ¿Puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, dale. Porque se me tildó todo cuando preguntó, me acordaba que lo de Malvinas era algo que ahora estaba vigente, digamos. Estos juicios que se están llevando, ¿no? ¿Ya hubo algún tipo de condena, digamos? No, mira, lo que se está discutiendo ahora es si están prescriptos o no están prescriptos los delitos. Una vez que se dilucide eso, digo que para eso se va a tener que pronunciar la Corte Suprema. Ahí vamos a después ver si puede haber algún tipo de condena.
Esa es o sea, está en una cuestión procesal previa, por decirlo de alguna manera. Ojo, por lo menos hasta donde yo sé. Puede ser que haya habido algún avance que no esté teniendo en cuenta, pero hasta donde yo sabía, lo que se está trabajando es sobre las excepciones que los imputados de estos juicios interpusieron sobre la prescripción de las acciones. Bueno, entonces, para nuestro sistema constitucional está clarísimo que la tortura es una práctica prohibida, y además que las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. Y toda medida que, a pretexto de precaución, conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, es decir, la seguridad, hará responsable al juez que la autorice. Esto es muy interesante, porque antes de que hubiera una noción, digamos, ya bien actual, digamos, de los tratos inhumanos, crueles y degradantes, fíjense que nuestra Constitución de alguna manera preveía, ¿sí?, que una práctica que los mortifique a quien está legalmente detenido, claramente es hoy considerado un trato inhumano o degradante o cruel. Como hay muchos y como hay muchísimas prácticas, hay lamentablemente en nuestro país todavía cientos de casos, algunos más o menos graves, ¿sí? Pero digo más o menos graves porque cuando una persona está legalmente detenida y es, por ejemplo, discriminada por su color de piel o insultada en el momento en que la están deteniendo, etcétera, etcétera, está recibiendo un trato degradante, mínimamente un trato degradante, ¿sí? Y eso lamentablemente sabemos que es muy habitual. Digo, no solo en nuestro país, es muy habitual en toda Latinoamérica, ¿no? Por eso digo, más allá de que lo tenemos la idea desde 1853, hay que seguir trabajándola. Pero este es en nuestro marco. Ahora todavía no vamos a ver el delito del Código Penal, ¿sí? Vuelvo un poquito para atrás, y vamos a centrarnos en la regulación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Fíjense, recuerdan ustedes el artículo 4 del derecho a la vida, bueno, el artículo 5 es el derecho a la integridad física, psíquica y moral, no alcanza con proteger la vida. Entonces, acá la Corte dice que obviamente toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. No vamos a hacer una disquisición sobre lo que es físico, psíquico, moral, en definitiva es el respeto integralmente, ¿no?, a una persona. La prohibición de tortura, fíjense, nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. ¿Por qué habla de toda persona privada de la libertad? Bueno, porque en principio, recuerden ustedes que es el Estado el responsable de asumir el gato negro que tenés atrás, Ivana, no te va a hacer ningún lío, ¿no? Es gato o gata. No, ya estoy acostumbrada, entre mi perra y mi gato, por eso me muevo todo el tiempo. ¿Molestan? Está bien. No, yo recién el mío estaba pasando por atrás también, pero creo que no tiene nada para romper, pero ahí veo que está ahí. Muy tranquilo, o tranquila, no sé. Bueno, toda persona privada de libertad será tratada con el debido respeto. ¿Por qué ponen el acento acá? Bueno, porque ustedes recuerden que el obligado acá es el Estado, el que asume el compromiso de respetar estos derechos son los Estados, y donde generalmente se van a producir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, es en aquellas personas, en muchos casos, que o están siendo detenidas o ya están detenidas legalmente, ¿no? Por eso pone el acento en esto. Fíjense, la pena no puede trascender de la persona del delincuente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a su vez no le pueden infringir dolores o acciones, digamos, que menoscaben la integridad física, psíquica y moral
de, por ejemplo, los familiares. Y ustedes van a decir, y bueno, pero ¿cómo es eso? Bueno, cuando a una familiar de un detenido también recibe tratos discriminatorios o el clásico, digamos, clásicos insultos o maltratos por parte de los personales, en realidad están haciendo trascender la pena del delincuente, si no están respetando tampoco la integridad física, psíquica y moral de aquellas personas que van a en este caso, a visitar a las personas legalmente detenidas. El 4, los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. Recuerden que los procesados, esto lo van a ver cuando vean el artículo 8 también, los procesados todavía no se ha vulnerado de alguna manera, o no se ha roto, o no se ha destruido su estado de inocencia. O sea, los procesados son inocentes, ¿sí? Por más que estén precautoriamente detenidos o preventivamente detenidos, por lo que sea, ¿sí? Hasta que no tengan una autoridad pasada, una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, son personas inocentes, ¿sí? 5, cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados con la mayor celeridad posible para su tratamiento. Fíjense que dice para su tratamiento, no para su castigo, ¿no? Esto también, bueno, es muy interesante porque hay toda una tradicional práctica, no me quiero alargar tampoco mucho en esto, por toda una tradicional práctica en Argentina, en Latinoamérica y lamentablemente en todo el continente con respecto a cómo son tratados aquellos personas, aquellos hoy le llamamos niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿no? Bueno, la verdad que hay una serie de cuestiones. Mencionamos creo que a Walter Bulacio, ¿no? La clase anterior. Bueno, Walter Bulacio precisamente era una de estas personas, ¿sí? Siendo menor de edad, fue alojado en una comisaría que obviamente no tenía las mínimas condiciones, fue dejado, no solo fue golpeado, digamos, sino que además se le privó de tratamiento médico y eso le causó la muerte, ¿no? Pero bueno, fue detenido en principio en una comisaría donde también estaban detenidas personas mayores de edad, un incumplimiento total, ¿no? de este artículo. Y finalmente acá completa de alguna manera el artículo 18, porque nuestro artículo 18 dice que las penas, digamos, las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los presos. No habla especialmente de readaptación social, pero acá sí, ¿sí? Y las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. En 1853, en nuestra Constitución original, claramente esa noción todavía no se conocía como tal, de alguna manera, y por eso es importante esto. La finalidad de la pena es la reforma y la readaptación social de los condenados. Esto espero que ustedes cursen criminología con muchos amigos y amigas que están ahí en la cátedra, que son que saben un montonazo, porque de esto se habla mucho, y en esa cátedra se habla mucho y muy bien además, pero digo, lo importante acá, más allá de cualquier noción que nosotros podamos tener sobre el castigo, sobre el delito y sobre el castigo, lo cierto es que esto es un mandamiento, o sea, un mandamiento del orden internacional. Un país está obligado con las personas detenidas y con las personas condenadas a intentar reforma y readaptación. Después podemos discutir 15 horas seguidas, ¿no?, sobre esta posibilidad, pero lo cierto es que si un Estado toma la obligación de reformar o readaptar a alguien que por algún motivo cometió un delito, lo que no puede hacer es vulnerar su integridad física, psíquica y moral, porque lo que va a lograr con eso es todo lo contrario, ¿no? Y es lo que lamentablemente suele pasar en las cárceles de Latinoamérica. Yo les voy a poner un artículo de Carolina Anelo,
como les puse el artículo de María Piqué para el derecho a la vida, que también es el comentario al mismo, digamos, el comentario al artículo 5, y ella acá nos trae, digamos, esta noción, ¿no? Que este derecho, ¿sí?, implica la preservación sin detrimento alguno de la integridad del cuerpo y de la mente. Cuando decimos integridad del cuerpo, básicamente es a no sufrir ninguna violencia física, yo voy a decir innecesaria, no sé si la palabra es innecesaria, ¿no? Ninguna violencia física arbitraria, pongámoslo así, ¿no? Obviamente, y psíquica también, ¿no? Y excluye esto, obviamente, las penas, los procedimientos y tratamientos que tengan por resultado la privación o la inhabilitación intencional de alguna parte del cuerpo, de alguna de las facultades de la mente o del espíritu, y cualquiera fuera el propósito con que tales actos se cumplen, excepto con fines medicinales, ¿sí? Es decir, no se puede hacer un procedimiento, ¿sí?, que intente infligir un dolor a alguna persona por fuera de lo que, obviamente, de estar privada de su libertad y de la obligación de reinsertarlo socialmente, ¿no? Bueno, ahí menciona, digamos, lo de los trasplantes de órganos, eso no nos vamos a meter con eso ahora porque no viene el caso, pero dice, la tutela de esta libertad se extiende no solo a la previsión de conductas de las que se siga un deterioro permanente para la persona humana, sino también la de aquellas que sean, sea cual fuera su finalidad, constituyan tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. Está claro que esto el Estado lo debe preservar siempre. Nosotros pusimos, o yo particularmente, puse un poco el foco en lo que es la actuación generalmente de las fuerzas de seguridad, porque está claro que primero en principio porque tengan en cuenta que el sujeto pasivo acá es el Estado, ¿no? El obligado es el Estado a preservar esta integridad física y psíquica. Quizá uno cuando va a alguna oficina pública, elijan ustedes la que quieran, no quiero mencionar ninguna, por si alguno de nosotros trabajamos ahí, quizá cuando vamos a alguna oficina pública sufrimos algún menoscabo en nuestra integridad psíquica sobre todo, ¿no? Pero bueno, obviamente que hay diferentes grados, ¿sí? Y estamos hablando siempre de conductas arbitrarias que van siempre a ser cometidas por personal estatal, es decir, funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, etcétera, o por personas vinculadas a esos funcionarios estatales, ¿sí? Entonces, más o menos de eso hablamos cuando hablamos de integridad, pero van a ver que cuando vean el artículo es más amplio. Yo les puse ahí solo una pastillita. Y lo que nos vamos, la otra cuestión que tenemos que ver es el tema de la tortura, ¿sí? Voy un cachito más adelante, fíjense que nosotros en nuestro Código Penal, en el artículo 144 ter, tenemos reprimida la tortura como un delito, ¿sí? Se los pongo para que lo vean nada más, no se preocupen que ahora volvemos. ¿Por qué? Bueno, siguiendo nuestra manda constitucional, si nuestra manda constitucional prohíbe las torturas, ¿sí? Obviamente la máxima digamos, el máximo poder del castigo del Estado que representa el Código Penal lo va a tener entre sus tipos penales. Ahora bien, hay además una protección internacional, ¿sí?, que surge de la Convención Internacional contra la Tortura. A ver si la tengo por acá. Denme un minuto.
Acá tenemos la convención, acá les comparto pantalla, acá tenemos la Convención Internacional contra la Tortura, que fíjense, entró en vigor el 26 de junio de 1987. ¿Sí? ¿Por qué es? Fíjense, todo lo que... Yo no sé si ustedes hicieron el recorrido de algunas de las normas internacionales, pero fíjense todo lo que tardó el orden internacional para tener una convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Por qué esto? Si obviamente, recuerdan que nosotros hicimos una mención a los derechos humanos, digamos, en la primera bolilla, sí. Si ya habíamos visto el horror de los totalitarismos, fundamentalmente del totalitarismo nazi, de los totalitarismos, de los diferentes fascismos en Europa, ¿sí? Habíamos visto se habían juzgado los horrores también en el Lejano Oriente con el Tribunal de Tokio. Se tiene una convención contra el genocidio, o que penaliza el genocidio, en 1948. ¿Sí? Y recién la Convención contra la Tortura se puede digamos, adoptar en 1984, y bueno, por las diferentes ratificaciones internacionales, entra en vigor en 1987. ¿Qué es lo que hay acá? Bueno, acá hay claramente diferentes prácticas en muchos estados del mundo que no les interesaba que hubiera una convención. Y digo, desde países más ligados a los totalitarismos, pero también de otros países que por su cultura de castigo, penitenciaria, etcétera, podían todavía tener prácticas que hoy en el ámbito internacional se tratan como penas crueles, inhumanas o degradantes, ¿sí? Entonces por eso no era fácil la adopción de esta convención, y sobre todo además porque es una de las convenciones que mayor protección genera sobre el derecho, obviamente, sobre el derecho tutelado, que es el de la integridad física psíquica, básicamente. Pero bueno, fíjense, el artículo 1 lo tenía en el Power, pero lo leemos de acá. Esto es importante porque la definición de tortura en la Convención Internacional, ¿sí?, en principio, tiene algunas notas diferentes con respecto a nuestro Código Penal, ¿sí? Fíjense, acá se considera tortura todo acto que, por el que intencionalmente se cause a una persona dolores o sufrimientos graves, ¿sí? Graves, ya sean físicos o mentales, pero esos sufrimientos tienen que tener una finalidad, tienen que tener un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, el de obtener de la persona que está siendo torturada o de un tercero, porque puede ser que yo torture a A para que B me diga algo, ¿sí? Fíjense, para obtener de esa persona información, esto es, digamos, es claramente habitual en lo que fue tradicionalmente la práctica de la tortura, digamos, siempre lo fue, ¿no? Siempre lo fue históricamente, digamos, el tormento tiene una larga historia, pero fundamentalmente en aquellos regímenes que lo aplicaban como una práctica para sus conflictos internos o externos. Entonces, que impliquen obtener de ese tercero, de la persona que está siendo torturada, información, confesión, lo cual también es muy habitual. Hay también una clásica película, clásica, esta sí es más vieja, por eso la voy a mencionar, que se llama En el nombre del padre, es una película inglesa, no sé si alguien tiene alguna referencia de cuando era chico o que hayan pasado por penal y se la hayan mencionado. En el nombre del padre es un caso real donde en la década del 70, que a ustedes les parece muy lejos, pero estamos acá nomás, digamos, históricamente, se obtiene una confesión bajo tortura a un ciudadano irlandés
por presuntamente estar vinculado con el IRA, que era el movimiento separatista irlandés, que en ese momento, digamos, lo que hacía era básicamente, tenía una lucha armada contra los británicos, ¿no? Bueno, nada, la película es muy interesante, pero básicamente lo que muestra era la tortura para una confesión judicial, ¿sí?, en el Reino Unido, ya les digo, finales de los 70, mediados de los 70, no recuerdo exactamente cuándo es. O sea que no estamos hablando de una dictadura en Uganda, o en, no sé, en Sierra Leona, o en El Salvador, o en la Nicaragua de las dictaduras de los Somoza, sino que estamos hablando de un país, digamos, de los primeros que consagraron derechos en el mundo, ¿no? Entonces, perdonen, me fui muy lejos, pero vuelvo para que ustedes representen todos los actos que cubre este delito. Bueno, entonces obtener información, una confesión, castigarla por un acto que haya cometido, que esto es muy habitual en las personas que están detenidas legalmente, ¿no? Incluso, bueno, no me quiero adelantar, es muy habitual, digamos, que sufran torturas como represalias. De castigarla por un acto que haya cometido, o que se sospeche que haya cometido, bueno, obviamente, o la de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, ¿sí? Por ejemplo, para que no le des información a alguien, o para que no colabores con el enemigo interno o externo, yo, como funcionario estatal o paraestatal, torturo a las personas para que vean lo que les puede pasar si incumplen lo que les estamos ordenando, ¿no? O por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación. Por ejemplo, lo que sucedía en la ex Yugoslavia, donde las personas obviamente en ese caso, digamos, por la cuestión religiosa, porque había un conflicto fuerte donde en general los musulmanes residentes en Bosnia fueron, digamos, víctimas de un genocidio por parte de los serbios, sí, que eran cristianos ortodoxos. Bueno, en este caso es lo mismo, ¿no? Sufrir torturas por pertenecer a algún tipo de religión, o nacionalidad, o lo que fuera. Y acá viene lo interesante: ¿quién es el sujeto activo de este hecho? Bueno, tiene que ser, fíjense, un funcionario público, ¿sí? Cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Acá lo que decimos vulgarmente es que para esta convención, como el que está obligado a estas situaciones es el Estado, tiene que ser quien cometa este delito, esta violación, tiene que ser o un funcionario estatal o paraestatal, para decirlo mucho más sencillo. ¿Quién sería alguien paraestatal? Bueno, básicamente un civil que esté realizando una tarea en conexión o con encubrimiento, o como dice ahí, aquiescencia, es decir, realizar lo que vulgarmente decimos, hacer la vista gorda, ¿sí?, de funcionario del Estado. Bueno, vos no sos funcionario del Estado, pero yo dejo que vos tortures a estas personas que tenemos detenidas, ¿sí?, y yo no tengo responsabilidad, porque la responsabilidad caería sobre mí. Bueno, en ese caso, esa persona que actúa bajo la inacción de los funcionarios estatales, ahí sí podría ser castigado por este delito. Y acá viene una parte que es bastante polémica de esta regulación, porque dice: no se consideran torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas. Y obviamente que el presente artículo se entiende sin perjuicio de la regulación que cada país tiene que tener. Bueno, acá es interesante esta última parte, porque
de alguna manera intenta zanjar una discusión en esto que yo les decía, que hay tradiciones de muchos países, obviamente, puestas en juego en la discusión de esta convención, donde, ¿qué suele pasar cuando ese dolor, digamos, o sufrimiento grave es consecuencia de una sanción legítima? Acá hay que ver que es legítima, pero yo le voy a poner un caso muy claro, digamos, ¿no? Que se da habitualmente acá, en la unidad 15 de Batán, por ejemplo, que es que una persona legalmente detenida que incumple algún tipo de reglamento, que incumple el reglamento, digamos, carcelario, sea llevada a las celdas de aislamiento, ¿sí? Lo que en la jerga se conoce como buzones. Eso, en principio, sería una consecuencia de una sanción legítima. ¿Le causa dolor o sufrimiento? Sí, mucho. Psíquico sobre todo, pero físico también, ¿sí? Porque no tiene salidas, obviamente, no tiene contacto con nadie, puede estar, ahora no recuerdo, esto los colegas que dan criminología lo tienen mucho más presente, digo, pueden estar mucha cantidad de días en esas condiciones, y el sufrimiento psíquico es muy, muy importante, es grave, como dice. Sin embargo, bueno, en este caso, Argentina podría estar diciendo, bueno, lo tengo en mi reglamento penitenciario, que está obviamente aprobado, digamos, en la ley de ejecución penal, por nuestros órganos constitucionales correspondientes, está bajo vigilancia judicial, porque obviamente hay un juez de ejecución y hay una revisión procesal a esa sanción, etcétera, etcétera, y ahí podríamos pensar que no estamos en un trato. Ahora, también en muchas ocasiones, como esas prácticas se utilizan como forma de castigo para determinadas personas detenidas, podríamos también nosotros pensar que sí, estamos ante una práctica. Así que bueno, es muy compleja la cuestión, y piénsenlo en términos inclusive de cuando países, por ejemplo, que en ese momento todavía pudieran tener castigos corporales, es decir, es muy compleja. Ahora, hay una cosa interesante acá. Fíjense, nosotros, y ustedes lo van a estudiar con el doctor Jiménez cuando vean la bolilla, la unidad 5. ¿Cómo estamos de hora? Ya estamos terminando. Bueno, vemos esto y cerramos. Lo van a ver, digo, cuando vean la bolilla 5 y cuando vean reglamentación de los derechos, lo que se conoce como poder de policía. Nosotros siempre decimos, bueno, los derechos no son absolutos. De hecho, lo vimos recién con el derecho a la vida y lo que me preguntaba Romina, por ejemplo, ¿no? Los derechos no son absolutos. Bueno, en el ámbito de los derechos internacionales o del derecho internacional de los derechos humanos, decimos que en realidad hay un solo derecho absoluto, que es la prohibición de la tortura. O sea, la prohibición de la tortura como derecho, ¿no? ¿En qué sentido que es absoluto? Que en las condiciones de la definición del artículo 1 no hay ninguna circunstancia que habilite un Estado a torturar. O por lo menos a realizar esas prácticas que consideramos tortura. Está la discusión con la última partecita, ¿sí? Pero fíjense que es tan amplio la idea de tortura que el Comité de Derechos Humanos le está diciendo a Estados Unidos últimamente que el mantenimiento de aquellas personas que están condenadas a muerte en lo que se llama el pasillo de la muerte, ¿no? O la línea de la muerte, depende de la traducción, que es, digamos, estar detenido durante mucho tiempo sabiendo que uno tiene una condena a muerte, y que creo que igual esto ya lo habíamos hablado con respecto al caso del ciudadano cordobés, ¿no? Que está condenado a muerte en Estados Unidos y que la Comisión Interamericana está interviniendo en esto. No me acuerdo si lo comentamos con usted o en otro grupo, pero bueno, no importa. ¿Sí? ¿Fue acá? Gracias. No estoy tan mal, ¿viste? Todavía me acuerdo. Bueno,
digo, el Comité de Derechos Humanos le está diciendo a Estados Unidos, ojo, ese estado de, digamos, psíquico en que una persona está esperando el momento en que se cumpla su condena, puede ser una tortura, o se equipara a un grave sufrimiento psíquico. Entonces, bueno, hay una discusión interesante de cómo se amplía esa noción. Pero vuelvo a esto. Sería la prohibición de la tortura el único derecho absoluto en estas condiciones que manifiesta el artículo 1, ¿sí? Porque nada justifica a un Estado que realice estos actos. Por eso es importante el artículo 2, fíjense. Primero, que el Estado asume una obligación de legislar y de tomar medidas administrativas, judiciales y de toda índole para impedir los actos de tortura, obviamente en todo el territorio que esté bajo su jurisdicción. Por eso el Estado argentino es responsable de esas prácticas que cometen en muchos casos las policías provinciales o las fuerzas de seguridad también nacionales, digamos, o provinciales, o las fuerzas penitenciarias, ¿no? No importa que sea el sistema, digamos, sí, digo bien, que el sistema penitenciario pertenezca a las provincias. Quien va a ser condenado, quien va a tener responsabilidad internacional va a ser el Estado argentino. Y acá está la otra cuestión. En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura, ¿sí? No hay ninguna posibilidad. Pensemos en el caso de los soldados argentinos en Malvinas, ¿no? Bueno, estamos en guerra, yo lo estaqueo porque este soldado, por ejemplo, pongámosle, quiso desertar. Bueno, nada justifica esa tortura. O sea, ahí tenemos en ese sentido una prohibición absoluta, ¿no? Y finalmente, fíjense, es tan absoluta que no se puede refugiar a alguien en lo que nosotros conocemos como obediencia debida. No podrán invocarse, fíjense, una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura. Ninguna persona puede decir, bueno, yo le puse esta bolsa en la cabeza para que se calmara y no pudiera respirar porque me dijo mi superior que esa práctica está admitida, o que es la mejor manera de tratarlo, porque si no después hay que darles una golpiza. Bueno, no. Está claro que no hay ninguna justificación. Por eso decimos muchas veces que estamos cerca de, algunos lo dicen directamente, ¿no? Sebastián Toussaint, que es un francés que está en su segundo periodo como presidente del Comité contra la Tortura, del Comité contra la Tortura de ONU, ¿no? de esta convención. Él sostiene que es el único derecho absoluto en el ámbito de los derechos humanos que existe, la prohibición de la tortura. Digo, interesante para pensarlo, después vemos cómo podríamos también pensar que en realidad no es tan absoluto, porque el último puntito de los últimos 2 renglones del artículo 1 justifican en algunos casos dolencias graves que fueran producto de sanciones legítimas, pero bueno, ahí también podríamos decir, no, si la sanción es legítima, no estamos frente a tortura. Estamos hablando de otros casos, en los casos en los cuales esos dolores de sufrimiento obviamente no son legítimos. Ahora, no podría tener un país legislado como legítimo en principio, por ejemplo, la práctica de dolores por el solo hecho de generar ¿cómo estoy hoy con las palabras? Por el solo hecho de generarle un dolor como contraprestación, digamos, al delito que causó, ¿no? Lo dije muy mal, la palabra contraprestación, está claro que no va acá, pero no me salía el término que quise utilizar. Bueno, eso quiere decir que ya estamos cansados todos, sobre todo ustedes, de escuchar, y que tenemos que terminar la clase y seguir la que viene, ¿no? Hay un par de cosas más para decir con respecto a la tortura, que es muy interesante, pero bueno, arranquemos la clase que viene a partir de acá.
¿Sí? ¿Les parece? Sí, Gracias, profe. Chao. Gracias. Perfecto, doctor. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buen descanso. Buenas noches. Gracias igualmente. Gracias, doctor.